Hola amigos, mi nombre es Rostro del Crimen y hoy te contaré otro desgarrador caso. Fue el 3 de noviembre de 2006 cuando Justine Abscher, de 27 años, se encontraba en el periodo de luna de miel de su matrimonio. Como recién casada, tenía muchas expectativas. Justine anhelaba tener hijos con su esposo, Erik Abscher, de apenas 5 meses de casados. Erik ya tenía 2 hijos de una relación anterior y Justine los adoraba. La pareja se conoció en 1999 mientras trabajaban en la tienda de mejoras para el hogar de Lu. Justine era cajera y Erik era el gerente. En ese momento, ella tenía solo 20 años y él, 26. Él le reveló que tenía 2 hijas de su servicio militar en la Marina. Se casaron y Erik estableció su propio negocio de transporte conduciendo un camión volquete. Justine también encontró un trabajo adecuado como maestra de jardín de infantes en Emerald Hill Elementary en Culpeper, Virginia. El 3 de noviembre, Justine fue a trabajar, pero sus colegas notaron algo extraño en ella. Sus ojos parecían hinchados y asumieron que había estado llorando. Sin embargo, Justine los tranquilizó atribuyendo su condición a las alergias. Más tarde ese día, durante su maestría en la UBA, sus compañeros de clase notaron que llegó 30 minutos tarde y llevaba gafas de sol dentro del aula. Cuando la clase concluyó a las 7 de la tarde, Justine se fue rápidamente, sin saber que esa sería la última vez que la verían. A la 1:57 de la madrugada, una angustiosa llamada al 911 informó de un atropello y fuga en Taylorsville Road en Barboursville, Virginia. A su llegada, la policía encontró a Erik en un estado de histeria, sosteniendo el cuerpo sin vida de su esposa Justine en medio del camino. Trágicamente, fue evidente que Justine había sufrido heridas mortales debido a un impacto de un vehículo motorizado. Erik le contó a la policía que Justine lo llamó a la 1:19 de la madrugada, informándole sobre una avería en su auto y solicitando ayuda. Ella estaba aproximadamente a 5 millas de su residencia. Respondiendo rápidamente, Erik se subió a su motocicleta y llegó a la ubicación especificada solo para descubrir que ella estaba tirada en el camino. En sus esfuerzos por ayudar a Justine, Erik se sentó con ella, cubriéndola con su chaqueta, antes de emprender la búsqueda de asistencia. Se acercó a varias casas tocando puertas en un intento de encontrar ayuda, y la llamada al 911 fue finalmente realizada por uno de los propietarios. A las 1:57 de la madrugada, Erik admitió más tarde ante la policía que tenía su teléfono celular en su bolsillo, aunque inicialmente no se había dado cuenta mientras estaba ocupado con la situación. La escena inicialmente parecía un caso de atropello y fuga, pero esa percepción cambió rápidamente. La investigación policial reveló una falta de evidencia típica asociada con una colisión en Taylorsville Road en Barboursville, Virginia. Notablemente, no había marcas de vidrio rotos, marcas de neumáticos, escombros ni sangre en Justine o su ropa, a pesar de las graves heridas que sufrió. Esta ausencia llevó a las autoridades a creer que su muerte no fue el resultado de una colisión aleatoria, sino más bien un acto deliberado. Complicando aún más la situación, la policía descubrió que el auto de Justine, a pesar de la afirmación de Erik sobre problemas mecánicos, estaba en funcionamiento sin defectos. Esta inconsistencia planteó sospechas sobre la exactitud del relato de Erik. Justine era muy cercana a sus padres, Heidi y Steven Swartz, y su hermana Lauren Swartz. Estaban devastados cuando recibieron una llamada del hermano de Erik notificándoles que Justine estaba muerta. La sorpresa y devastación se convirtieron en confusión. Conoció bien a Justine. Ella tenía miedo a la oscuridad y estaba incluso descrita como temerosa de su propia sombra. Por lo tanto, no tenía sentido para ellos que ella elegiría conducir sola de noche. La perplejidad se profundizó al considerar las circunstancias de su cuerpo descubierto a 600 pies de distancia de su auto, que contenía su bolso, abrigo y llaves. Esto generó preguntas sobre por qué dejaría estas pertenencias y caminaría lejos del vehículo, especialmente cuando había llamado a Erik para que viniera a recogerla solo 2 días después del funeral de Justine. Servir una revelación significativa entró la madre de Heidi, Justine, a un restaurante y abrumado con emoción se rompió al sentir su angustia. Un empleado de restaurante compasivo ofreció ayuda, lo que llevó a Heidi a compartir la desgarradora historia de Justine, describiéndola como la profesora de jardín de infantes que había sido atropellada mortalmente por un coche. Para sorpresa de Heidi, reveló la mujer una verdad sorprendente. Justine no había muerto en un atropello, la habían asesinado mientras corría y hacía ejercicio de alta intensidad, y la sospecha apuntaba a su marido, Erik, como el principal sospechoso. Algunas personas creían que Erik estaba involucrado en la muerte de Justine. Cuando fue interrogado por la policía, Erik presentó un relato de la velada afirmando su normalidad. Según él, Justine regresó a casa después de las 7 de la tarde después de asistir a su clase, y él llegó poco después.
Mencionó estar con Justine por un tiempo hasta que recibió una llamada del hospital Martha Jefferson, donde su madre enferma estaba. La llamada transmitió la triste noticia del deterioro de la condición de la madre de Eric. Eric le dijo a la policía que regresó al hospital y estuvo allí hasta las 11:30 de la noche. No fue directamente a casa después del hospital, en cambio, fue a su unidad de almacenamiento en la Ruta 33 en Knoxville. Eric guardó su motocicleta en el depósito, dejó su auto en la unidad y sacó la motocicleta para dar un paseo. Según Eric, quería aclarar su cabeza. Regresó a casa alrededor de las 12:30 de la noche, momento en que Justine estaba despierta y con ganas de hablar. Sin embargo, se produjo una discusión entre ellos cuando Justine deseaba hablar sobre la salud de su madre, un tema que Eric mostró reluctancia en abordar. Según Eric, expresó la necesidad de un poco de soledad, y en respuesta, Justine supuestamente comentó que tal vez necesitaba estar sola. Según Eric, Justine se fue en su Ford Mustang 2002. Eric informó a la policía que no estaba preocupado por el regreso de Justine y observó casualmente la televisión. Su próximo contacto con Justine ocurrió a la 1:19 de la madrugada cuando recibió una llamada enojada de ella. Ella le explicó que su coche se había averiado y le pidió que la recogiera, siempre que la ubicación exacta mencionó que le tomaría alrededor de 10 a 15 minutos salir de la casa después de recibir la llamada de Justine, ya que necesitaba ponerse los zapatos, agarrar las llaves de su chaqueta y su casco, afirmó Eric. Según Eric, la ubicó entre las 1:39 de la madrugada y 1:44 de la madrugada. La policía encontró la cuenta de Eric sospechosa, especialmente considerando la escena del crimen y las heridas de Justine. Esto los llevó a iniciar una investigación exhaustiva en las circunstancias que rodean la muerte de Justine. Tardaría 4 años, pero la policía finalmente tuvo suficiente para acusar oficialmente a Eric. Fue acusado de asesinato en primer grado de su esposa. La fiscalía afirmó que Eric cometió el asesinato con el motivo de querer poner fin a su matrimonio y por motivos económicos de ganancia. Se informó al tribunal que en los meses previos al incidente en noviembre, Justine me sometió a una significativa transformación con la que dejó de encontrarse con amigos que ignoraron sus llamadas e incluso rechazaron el regalo de inauguración de flores de un amigo, citando la prohibición de Eric de aceptar regalos. La fiscalía sostuvo que Justine fue asesinada en un momento diferente y ubicación, para luego ser colocada en la carretera donde fue descubierta. Todo formaba parte del plan de Eric para organizar un golpe y ejecutar su argumento, planteando que esto fue orquestado para asegurar una donación de $1,5 millones del pago del seguro. Según el enjuiciamiento, la naturaleza de las lesiones de Justine contradice la hipótesis de una colisión vehicular, ya que sufrió 113 lesiones por traumatismo cerrado, incluyendo múltiples huesos rotos, órganos lacerados y 23 heridas en la cabeza. Sorprendentemente, las heridas tenían mínima presencia de sangre en el lugar. Testimonios de 2 médicos forenses presentados por la fiscalía cuestionaron la idea de que la muerte de Justine se debió a un golpe por un coche mientras estaba parada en la carretera. En lugar de eso, argumentaron que Justine fue sometida a una brutal agresión, estrangulamiento y posterior atropello. Después de la muerte, el Dr. Todd Levick, quien dirigió la autopsia de Justine, testificó que sus hallazgos se alineaban con el manual de estrangulamiento, identificando tejido profundo, hematomas en los músculos del cuello y hemorragias en el ojo y el labio. Además, testificó que Justine sufrió numerosas lesiones internas graves, algunas de las cuales no sangraron, indicando que fueron causadas después de que Justine ya estuviera muerta. Dijo que encontró menos de la mitad de la sangre que esperaba, hundida en su pecho y cavidades abdominales. El segundo médico examinador destacó que el cuerpo femenino promedio normalmente contiene 5 litros de sangre, pero se recuperó menos de 1 litro de Justine. Esta inconsistencia, según la fiscalía, no se alineó con la escasez de sangre encontrada en el camino. Apoyando su argumento de que ella fue asesinada en un lugar diferente, Alison Crawford, quien salió con Eric en la escuela secundaria y era madre de sus 2 hijos, testificó que menos de 2 horas antes de que Eric descubriera a Justine en el camino, le preguntó sobre su futuro en conjunto. Hubo 43 llamadas entre ellos ese día, durante las cuales Eric expresó persistentes sentimientos por Alison. En el tribunal, Alison declaró que preguntó si había alguna posibilidad para su relación, revelando la admisión de Eric de arrepentimiento por casarse con Justine. Otro testigo declaró a favor de la fiscalía. Cecil Roebuck dijo que estaba en las carreteras secundarias del condado de Greene tarde esa noche buscando un autobús escolar. Dijo al tribunal que no estaba familiarizado con las carreteras, así que metió su coche en un camino de entrada para dar la vuelta. Afirmó que un hombre se le acercó y le dijo que el auto de su esposa casi se quedó sin gasolina. Le pidió que lo siguiera hasta una gasolinera, pero antes de llegar, el hombre detuvo su auto y le dijo que él también se quedó sin gasolina.
Solicitó que lo llevara de regreso a su casa y Cecil obedeció. Cecil dijo que no relacionó el incidente con el caso de Justine hasta que vio un programa sobre la muerte de Justine 2 años después. Le dijo al tribunal que creía que el hombre era Eric y que lo habían ayudado a organizar el golpe y correr, aunque sin que él lo supiera. En el momento en que el tribunal fue informado de la situación financiera de Eric durante los procedimientos, testificando ante el tribunal, el padre de Justine, Steve Swartz, reveló que su hija era la principal titular del crédito para la pareja y en el momento de su muerte quedaron cargados con una deuda de ajustadores de reclamaciones de seguros de $85,000. Proporcionó testimonios sobre varias pólizas con Eric como beneficiario. Menos de 15 días después del fallecimiento de Justine, Eric presentó una reclamación por conductores sin seguro, afirmando que, de ser aprobada, le habría dado derecho a $100,000 con potencial para $1.50 millones adicionales si el aspecto comercial fuera sancionado. El nombre de Justine figuraba en el seguro para uno de los camiones de basura. En 2009, Eric se declaró en quiebra, finalmente recibiendo $330,000 que se utilizaron para liquidar deudas pendientes. Este telón de fondo financiero añadió una dimensión crucial a la interpretación del caso por parte del tribunal. Durante el juicio, se presentaron algunas pruebas en ausencia del jurado, incluyendo acusaciones de una aventura con Eric supuestamente tenía un mes antes de su boda y solo 3 días después de la muerte de Justine. Además, se sugirió que poseía fotografías explícitas de una mujer, pero las rompió para evitar comentarios negativos sobre percepciones. La fiscalía argumentó que los registros del teléfono celular de Eric contradicen su afirmación de estar en Martha Jefferson Hospital cuando afirmó que sugería que en realidad estaba en casa durante los periodos críticos. Esto, según la fiscalía, le proporcionó a Eric amplias oportunidades de cometer el crimen. Le dijeron al jurado que hubo 2 periodos tarde en la tarde y hasta la siguiente mañana que fueron de particular importancia, de 10:04 a 11:23 y de 12:08 a 1:19 cuando llegó la llamada del teléfono de Justine. El registro del teléfono celular mostró que estaba en casa y no en el hospital en ese momento. La fiscalía subrayó al jurado que el uso que Eric hizo de su teléfono 157 veces el día del incidente contradice su pretensión de solo darse cuenta de su celular en su bolsillo después de encontrar el cuerpo de Justine, lo cual es altamente inverosímil. Además, la acusación señaló los antecedentes de Eric como marino con formación en RCP y primeros auxilios, destacando que a pesar de esta formación, supuestamente no hizo ningún intento de ayudar a Justine. Agregando a la evidencia, la fiscalía reveló que Eric tenía una actitud despectiva y un apodo para Justine, llamándola de manera inquietante. La defensa argumentó firmemente que la muerte de Justine fue el resultado de un oculto accidente de carrera. Sostuvieron que la coartada de Eric era sólida al afirmar que estaba en el hospital Martha Jefferson hasta las 11:30 de la noche visitando a su madre y posteriormente fue a una unidad de almacenamiento para recuperar su motocicleta. La defensa sostuvo que el cronograma presentado por la fiscalía no permitió suficiente tiempo para que Eric perpetrara el asesinato y organizara un atropello y fuga en apoyo de su reclamo de un matrimonio feliz. Presentaron al hermano de Eric como testigo, quien había vivido con la pareja durante un periodo y testificó sobre la genuina felicidad en la casa de Eric y Justine, enfatizando las positivas interacciones con Justine para desafiar el caso de la fiscalía. Sin embargo, la defensa sembró dudas sobre la credibilidad del testigo, sugiriendo que estaba motivado por la recompensa de $50,000 ofrecida por los padres de Justine y esperaba recibir un trato favorable en relación con 2 cargos de fraude por delitos graves que estaba enfrentando, al tener una deuda de $110,000. A pesar de los esfuerzos de la defensa para impugnar el caso, incluyendo afirmaciones sobre la supuesta omisión de un procedimiento específico por parte del médico forense, el jurado finalmente encontró a Eric culpable de asesinato en primer grado. La decisión se basó en la evidencia presentada durante el juicio, que incluyó los argumentos de la fiscalía sobre la naturaleza de las lesiones de Justine, la cronología de los eventos y las acciones de Eric. Como resultado del veredicto de culpabilidad, Eric fue condenado a cadena perpetua. Durante la audiencia de sentencia, el tribunal escuchó declaraciones conmovedoras de las víctimas, incluyendo una de la hermana de Justine, Lauren. Lauren dijo que durante los 7 años antes de que ella fuera asesinada por Eric, vio cómo la vida de su hermana comenzaba a desvanecerse. Justine se volvía silenciosa, retraída y, en última instancia, se convirtió en la víctima de violencia doméstica, algo que Lauren presenció con sus propios ojos. En retrospectiva, Lauren expresó sentir como si hubiera visto morir a su hermana. Durante la audiencia de sentencia, el testimonio de Lauren pintó un cuadro angustioso de la relación entre Eric y Justine.
Afirmó que fue testigo de cómo Eric empujó físicamente a Justine antes de casarse y cómo Justine confió en ella sobre varios otros incidentes de abuso en los meses previos a ese fatídico día de noviembre. La familia y los amigos notaron un cambio en la personalidad de Justine. A pesar de conservar algunas de sus cualidades anteriores, dejó de reunirse con amigos y colegas para visitas sociales. Se volvió retraída y silenciosa, alejándose de su antiguo yo. El testimonio reveló que Justine, influenciada por una sensación de inutilidad, hizo considerables esfuerzos por complacer a Eric, incluso durante el día de su boda, donde hubo signos de discordia. Eric estaba distante y optó por salir solo en su motocicleta, mientras Justine se perdió varias actividades relacionadas con su propia boda, incluyendo el almuerzo, pasando la segunda noche sola en el hotel. El pasado violento de Eric salió a la luz durante la audiencia, revelando cargos anteriores de heridas maliciosas y una orden de protección de la madre de sus 2 hijos. Afirmó que estos incidentes surgieron de desacuerdos verbales que se volvieron físicos, alegando defensa propia en el caso más reciente. La familia de Justine luchó durante los 4 años de la investigación para asegurar alguna forma de justicia, y su padre, Steve Swartz, expresó su deseo de que el caso de Justine resolviera no solo la búsqueda de justicia, sino también la esperanza de que nadie más tuviera que experimentar un dolor similar en el futuro. Agradeció a quienes prestaron atención a la historia y alentó a compartir opiniones sobre el caso en los comentarios. Además, recomendó suscribirse al canal y hacer clic en la campana para no perderse nuevos vídeos que se lanzan diariamente, concluyendo con un mensaje de cuidado para uno mismo y los seres queridos.